Un saludo de bendiciones para todos los hermanos que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a su programa Apologética Católica. Vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Bueno, como siempre, una jornada más, un momento más de aprendizaje, de enseñanza, donde el Señor nos ayuda y nos sostiene. Aquí estamos preparados para compartir con ustedes un tema muy interesante. Ya saben, para aquellos hermanos que deseen enviar alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema o a temas anteriores, pueden escribirnos al 312-698-4579. No está todo acabado. Y bueno, ya el padre Miguel Ángel ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Que tu vida sea un testimonio de amor. Hablar de Jesús en la escuela. Como siempre, vamos a iniciar con una oración, encomendando al Señor este día, este fin de semana que nos regala, que el Señor ha permitido que conservemos la vida hasta el día de hoy. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como ya hemos dicho en estos días, en estos programas, primero iniciar con un profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han continuado con nosotros, que han continuado con esta su emisora Alegría y Gozo, sobre todo escuchando y siguiendo estos programas de apologética. Eso significa, primero, que ustedes están inquietos. Y segundo, que quieren saber la verdad. La inquietud, todo mundo la tenemos, pero no la verdad. Buscar la verdad, tal vez no. Pero la inquietud sí, todo mundo es inquieto. Todo mundo quiere saber y quiere investigar y consultar y dar respuesta a muchas inquietudes, etcétera. Pero no todos tienen esa capacidad y ese deseo de realmente saber la verdad. Como les decía en un programa de estos anteriores, les decía que muchas personas que se han ido de la Iglesia Católica, de nuestra confesión católica, se han ido a otra confesión religiosa y ellos les dicen, por ejemplo, los católicos son idólatras porque les muestran un texto mal leído, sesgado, con una intención perversa y es más, a ellos les enseñan, por allá en sus cultos, porque ya he tenido encuentros de ese estilo, a ellos les enseñan que al pastor no se le puede contradecir. Como no se le puede contradecir, usted tiene que creerle todo lo que el pastor diga. Y muchas personas terminan creyéndole más al pastor, oigan bien, terminan creyéndole más al pastor que a la Sagrada Escritura, que a la palabra de Dios. Es decir, en síntesis, le creen más a un hombre que a Dios. Confían más en un hombre que en Dios. Lo digo porque yo he tenido muchos encuentros con personas que no comparten nuestra fe. Y ellos son obstinados y obstinados en sus criterios. Y yo les demuestro con capítulos y versículos, y no le demuestro con un capítulo y un versículo, no, le demuestro con varios textos, que no es verdad, lo que le dijeron a ellos no es verdad, y siguen ellos insistiendo. Hoy vamos a empezar con un tema que de pronto puede ser que no sea como muy común, con el que más nos atacan nuestros hermanos que no comparten nuestra fe o nuestros hermanos esperados. Pueden ser, pero es un tema que es muy importante y es el tema del purgatorio. Vamos a ir poco a poco, con prisas, como siempre, analizando algunos textos de este tema que es muy sugestivo.
es muy sugestivo porque para ellos no creen no creen en el purgatorio y critican a la iglesia porque nosotros lo tenemos. Y vamos a tratar de empezar este tema de una manera reposada, tranquila, analizando algunos textos que son claves para nosotros con respecto pues al purgatorio. Para muchas personas, es decir, para todos los que no comparten nuestra fe, para ellos todo lo que enseña la iglesia, dicen ellos que eso son palabras nuestras, que eso no existe en la Sagrada Escritura. Y cuando yo los enfrento, cuando uno los enfrenta a los textos, entonces ahí ellos empiezan a divagar, empiezan a irse por otro lado, a escapar, como hacen de pronto los toreros, ¿no? Los toreros, viene el toro y entonces, ole, bueno, ¿qué pasa el toro? Ellos tratan de esquivar la palabra de Dios. Uno les predica con la palabra, ellos se aferran a la palabra de Dios. Pero usted le saca la palabra de Dios, le saca un texto y no, ellos, como el torero con bueno, se me escapó en este momento el nombre. Bueno, entonces el torero tiene el telón ese, ¿no? El trapo ese rojo y le dice al toro, o no le dice al toro, sino que le coloca al toro y pasa del arco. Eso hacen ellos. Ellos, cuando usted le saca un texto de la Sagrada Escritura, ellos sacan ese trapo rojo y pasa derecho. Les resbala, pero a ellos no los puede tocar. De alguna manera, ahí se cumple lo que dice Jeremías 17:5, que ellos se lo sacan para hablar que no debemos confiar en un hombre. Ellos dicen, no se puede confiar en un hombre, para hablar, por ejemplo, de la confesión. Y, sin embargo, ellos están confiando más en un hombre que en la Sagrada Escritura. Y usted lo podrá constatar. Usted lo constata. Ellos dicen, la Escritura dice, pero no le sacan un texto, como ya me ha sucedido varias veces. Allí en el hospital, etcétera, en otras partes. Bien, hermanos, por eso quiero que empecemos este tema maravilloso y vamos a ir, como ya les dije, reposadamente, con el tema del purgatorio. El purgatorio está, es decir, hay tres realidades escatológicas, es decir, escatológicas son del más allá. Tres realidades. Una, el cielo, otra, el infierno y otra, el purgatorio. Tres. De las tres, hay dos claramente definidas en la Sagrada Escritura con nombre propio. El purgatorio, vamos a ver con algunos textos que sí está en la Sagrada Escritura. Y yo se los voy a mostrar, despacito. Las tres tienen que ver con una palabra clave. O mejor dicho, con dos palabras claves. Una, la salvación. Y otra, el pecado. ¿El pecado dónde apareció y dónde está descrito? Sí, todos lo sabemos y lo conocemos. Vamos a empezar con ese texto, Génesis capítulo 2, versículo 15, donde aparece lo del pecado, que justamente es lo que nos lleva a nosotros, como ahí está sentenciado, Génesis capítulo 2, versículo 15, desde el versículo 15, vamos a tratar de analizar un poquito este texto que nos va a introducir en este tema. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden. Oigan bien, va a hablar Dios y Dios, lo primero que hace al hombre después de haberlo creado fue que le dio una orden, le dio un mandamiento. Vamos a ver cuál es el mandamiento. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín,
exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual él no puede comer. ¿La orden cuál es? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Obedecer a una palabra, a una orden que Dios le dio. Y Dios le dijo, de todos puedes comer, pero de uno no puede comer. Es una orden que Dios le dio al hombre. Siga. de él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Bien, aquí está claro. Entonces, ¿qué es el pecado? De alguna manera Dios le está diciendo, le está colocando como una limitación al hombre. Y ahí es donde radica todo, donde se encierra todo lo del pecado. Y lo vamos a analizar brevemente. El pecado tiene una finalidad, y es la de desobedecer a Dios, desobedecer la orden, desobedecer un mandato, un mandamiento que Dios le da al hombre. De este árbol no puede comer. ¿Por qué? Porque ahí viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 17, repítalo. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas... Porque el día que lo haga, o sea, ahí viene la sentencia, ahí viene la consecuencia. Bueno, paren la oreja, afinen el oído. Porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Quedarás atrapado por la muerte. Quedarás anclado en la muerte. Es decir, te llevará a la muerte. La desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a no seguir la palabra de Cristo, a no seguir a Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es la palabra hecha carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, y luego en el versículo 14, Él se hizo hombre, se hizo carne, y la palabra se hizo carne. Entonces Jesucristo es la palabra que se hizo carne, y desobedecer a Jesucristo, desobedecer a su palabra, desobedecer a ese mandamiento, tiene como consecuencia la muerte. La muerte. Es por eso no podemos nosotros anclarnos y obstinarnos en nuestros criterios y en nuestro pecado, porque nos puede llevar a la muerte. No una muerte física, sino una muerte ontológica, es decir, una muerte del ser. Por eso mucha gente que ha muerto interiormente termina muriendo físicamente. El caso, por ejemplo, de los suicidas. El que se suicida es porque primero ha muerto su ser interior y luego termina muriendo físicamente. El pecado nos lleva a la muerte interior, a la muerte espiritual, a la muerte del ser. Y por eso nosotros experimentamos cuando pecamos, cuando caemos en el pecado, después experimentamos. ¿Qué experimentamos? Esa muerte. ¿Y esa muerte cómo se manifiesta? A través de la angustia, desesperación, de la tristeza, del sinsentido de la vida, en fin, todo eso. Eso es muerte del ser. Va uno experimentando poco a poco la muerte. Fíjense que no puede desobedecer al mandato mío, porque una vez que desobedezca, inmediatamente usted va a experimentar la muerte. La muerte. Por eso, San Juan en la primera carta de San Juan, vamos a leer primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Y en este texto nos vamos a detener un momento, porque yo les voy a pedir el favor que afinen el oído nuevamente, pongan mucha atención, porque aquí vamos a hablar claro. No yo, sino San Juan. Y se los voy a explicar poco a poco. Entonces, aquí San Juan nos va a explicar qué sucede con ese mandamiento.
¿Qué sucede con ese mandato que Dios le dio al hombre cuando lo creó? Vamos a escuchar. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. Fíjense, primera cosa. Hay una novedad aquí ya. ¿Y cuál es la novedad? Que hay un pecado que no lleva a la muerte. Que no lleva a la muerte. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque resulta que toda la doctrina, voy a explicar, a tratar de explicar la doctrina protestante y la doctrina católica. ¿Cuál es la doctrina protestante y cuál es la doctrina católica? De alguna manera, el mismo San Juan nos va a explicar y nos va a, de alguna manera, a enfrentar las dos, la doctrina católica y la doctrina cristiana. Pero la doctrina protestante. Pero la doctrina protestante no está basada en la Sagrada Escritura, mientras que la doctrina católica sí está basada en la Sagrada Escritura. Y lo vamos a analizar muy detenidamente. Primero, dice San Juan, hay pecados que no llevan a la muerte. Si ves a un hermano que peca, comete un pecado que no lleva a la muerte, ¿por qué quiero detenerme aquí? Porque resulta que nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos que no comparten la fe, ellos le insisten a todos sus adeptos, les insisten a todos sus fieles y a todos sus seguidores que todo pecado lleva a la muerte, que todo pecado lleva al infierno. ¿Por qué? Pues porque ellos tratan de eliminar ese sitio intermedio. Para ellos solamente existe el cielo y el infierno. Y entonces, por eso, ellos empiezan a predicar, ellos insisten que todo pecado lleva a la muerte y que todo pecado lleva al infierno. Y aquí vemos nosotros que eso no es verdad. Eso no es verdad. San Juan lo está diciendo. No, Señor, eso no es verdad. Eso es mentira. ¿Vuelve y lea el comienzo? El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. El que ve a su hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte, o sea que hay pecados que no llevan a la muerte. No todo pecado lleva a la muerte. Vamos a colocar una comparación, un ejemplo. Una persona, Camilo, bueno, un nombre, Camilo. Camilo es el más santo del valle, de aquí de Valleuparo, bueno, de allá de la comarca o del, ¿sí? el más santo, el más virtuoso. Y un día su novia está cumpliendo años y para celebrarle el cumpleaños, él va donde el vecino, se roba una gallina y le prepara o le lleva para llevarle un detalle o para hacerle un detalle o para celebrarle su cumpleaños. El vecino, cuando ve que este Camilo se va a llevar la gallina, sale con una escopeta y ¡pim! Lo mató. O sea, lo asesinó por una gallina, por robarse una gallina. Él era santo, ¿cierto? Pero el único pecado que cometió fue haberse robado una gallinita. Bueno, o que se la iba a robar, porque a la final no se la robó. Llega al cielo, experimenta la muerte. Pregunta, según la doctrina protestante, ese señor, ¿para dónde se fue? Si él me dice que se fue para el infierno y no se fue para el cielo por ese pecadito, yo en ese Dios no quiero creer. No quiero creer. Porque como que por un pecadillo de esos va a ir al mismo sitio de una persona que, por ejemplo, cometió un asesinato
o asesinó una cantidad de gente, o cometió una cantidad de barbaridades, o violó una cantidad de niños, ¿va a ir al mismo sitio? No creo. No puede ser. En ese Dios yo no quiero creer. Porque para la doctrina, ¿cuál es la doctrina protestante? Que todo pecado lleva al infierno. Todo pecado. Todo hombre se va para el infierno. Y aquí dice San Juan, muy clarito, dice, si ves a un hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte, entonces estamos comparando la Sagrada Escritura. Estamos comparando la palabra de Dios, usted verá a quién le cree, usted verá a quién le obedece. Si le obedece a su pastor, le obedece a esa persona que le está diciendo otra cosa, o le obedece a la palabra de Dios. Aquí estamos como de alguna manera enfrentando la doctrina católica que se basa en la Sagrada Escritura, que sí se basa en la Sagrada Escritura, y en otra doctrina que no se basa en la Sagrada Escritura, o que se basa pero de una manera sesgada, amañada y tergiversada. Usted verá a quién le cree. Aquellos que dicen que usted no puede contristar, o no puede contrastar, o no puede contradecir al pastor o a la iglesia que le está predicando con base en la Sagrada Escritura, con base en la fe, con base en la verdad. Y porque en estos días le preguntaba a una persona, le preguntaba, hombre, yo quisiera saber por qué esa gente, por qué, perdóneme que dé esta experiencia, pero lo digo porque eso le indigna a uno, eso me indigna, que realmente ellos estén predicando otra cosa distinta, otra cosa diferente. Yo les preguntaba, ¿por qué una persona, yo, digamos, predico 1 año, 2 años, 5 años en una parroquia y me cuesta convertir a 1 o 2? En cambio ellos, en menos de 6 meses o en 1 año o en menos de 1 año, ya una persona esa se ha convertido. Mejor dicho, eso dice que ahora sí conoció el Evangelio, que ahora sí realmente ella está en la verdad, que ella está en la luz, porque antes estaba en la oscuridad. Y uno lleva 20 años predicando y nada. ¿Dónde está? Y entonces alguien me respondió más o menos con estas palabras. Padre, lo que pasa es que ellos dicen que todo pecado lleva a la muerte. Entonces ellos predican en el temor, no en el amor. Ellos predican en el temor. Todo pecado lleva a la muerte, y si usted no se convierte, si usted no obedece a la palabra del pastor, se condena. Porque ahí no hay otra alternativa. Como ellos quitan la doctrina del purgatorio, como ellos la quitan, pues claro, entonces no hay sino 2 opciones, o el cielo o el infierno. Y para poder ir al cielo no puede entrar con pecados. Entonces tiene que limpiarse y purificarse aquí. Y por eso ellos predican en el temor. Y vamos a ver que ahí mismo San Juan, hágame el favor, ahí mismo San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, creo que es. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a ver. Yo les estoy predicando con la Sagrada Escritura. Y no les estoy diciendo, créanme a mí. No. En ningún momento yo les estoy diciendo que me crean a mí. No. Créanle a la Sagrada Escritura. Yo les ayudo a que la Sagrada Escritura les abra los ojos, les abra las mentes y les ilumine el espíritu. Fíjense lo que dice San Juan. Vamos a escuchar. En el amor no hay lugar para el temor. Ahí está claro. En el amor no hay lugar para el temor. ¿Y ellos en qué predican? En el temor. O sea que están predicando en contra de la palabra. En contra de la palabra de Dios. Como vuelvo y repito, ustedes verán a quién le creen. Si a la palabra de Dios, que les estoy refiriendo, o a una persona que dicen
que le dicen que no contradiga al pastor. No se puede contradecir al pastor. Vamos a ver. Vuelva y lea y siga. En el amor no hay lugar para el temor. En el amor no hay lugar para el temor. ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo? Bueno, ya lo hemos leído muchas veces. Juan capítulo 13, versículo 34, dice, este es mi mandamiento, que se predique el temor y que a través del temor es que se salva el discípulo. No, es el amor. Este es mi mandamiento, amaos los unos a los otros. Y dice San Juan, ahí el mismo apóstol, dice, en el amor no hay temor. Siga. Al contrario, el amor perfecto. Al contrario, el amor perfecto, ¿dónde se perfecciona el amor? Con Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento existía el amor, pero ahí en ese amor del Antiguo Testamento estaba incluido el temor. Pero ¿dónde está el amor perfecto? Dice, en el amor perfecto, que es el amor de Cristo, porque cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, hasta ahí no había ninguna novedad, porque en el Antiguo Testamento existía el amor. No había ninguna novedad. Pero después dice, como yo, ahí está la perfección. Como yo los he amado. Ahí está la perfección. Por eso dice San Juan, en el amor no hay temor, porque el amor perfecto elimina el temor. Elimina el temor. O sea, por eso nosotros no podemos predicar en el temor. Por eso ellos son mentirosos. ¿Y por qué mentirosos? Porque están en contra de la Sagrada Escritura. Y alguno me decía en estos días que por qué que no le gustaba que yo les dijera protestantes. Y yo le decía, pues, ¿por qué nosotros les decimos protestantes? ¿A quién se le dice protestante? Pues al que protesta. No, pero es que esa palabra es despectiva, esa palabra es ofensiva. No es eso. Es que el que va en contra de la palabra de Dios, el que no acepta la palabra de Dios es protestante, protesta. ¿Quién es el protestante? El que protesta. Si no quiere que le diga protestante, pues entonces no protesten. Porque yo con textos claros les estoy hablando y sin embargo siguen protestando. Ah, pues entonces, ¿cómo quiere que los tratemos? Pues protestantes, porque siguen protestando. Es decir, siguen reaccionando en contra de la Sagrada Escritura. En contra de la Sagrada Escritura. Bien, hermanos, ya es momento de hacer una pequeña pausa. Vamos, no se muevan de la sintonía, que ya en breve continuamos. No se vayan, que lo bueno viene ahora. No se vayan, ya en breve estamos con ustedes. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Sueños, un río de intenciones que nadan contigo. Tengo los verbos que quiero, que solo se conjugan cuando estás conmigo. Todo el talento que brilla, como un tesoro guardaste tú para mí. Todo el amor, mis palabras, mis pensamientos y todo lo que hay en ti. Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías, y todo lo que hago siento que es vivido. Todo mi amor está contigo, y todas mis palabras. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual.
Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Continuamos con analizando este texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Y vamos en la primera partecita, en el primer partecita del versículo. Vamos a volverlo a leer para conectarnos nuevamente. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. Bueno, entonces hay un pecado que no lleva a la muerte. Eso ya lo hemos explicado. Y ahora bien, hay personas que dicen que nosotros ya estamos libres del pecado. Ya usted, un pastor, por ejemplo, cuando sale ya al frente y empieza a tratar de llevar a las personas a que no pequen, porque no podemos pecar, porque en la vida eterna, si usted se muere hoy, en la vida eterna no hay sino dos opciones: el infierno y el cielo, y usted no quiere llegar al infierno. Ah, bueno, pues entonces tiene que morir santo para poder entrar de una al cielo. Si no hay ese tiempo o ese lugar intermedio, que no hay un lugar intermedio. Vamos a ver si no hay lugar intermedio. Él dice, todo, y el mismo San Pablo, el mismo San Juan. Vamos a leer, por ejemplo, Juan en la misma carta, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver si realmente hay gente que no peca. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está claro. Más claro, como dice el adagio popular y la gente, la sabiduría popular, más claro no canta un gallo. Si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Claro, a muchas personas dicen no tienen pecado, porque se mueren y se van directo al cielo. Aquí San Juan dice lo contrario. Entonces sí les estoy demostrando que ellos no están en la verdad. Cuando yo tengo algún encuentro con alguno de ellos, yo les digo, mira, ustedes dicen que ya una persona, por ejemplo, un pastor, porque ya el pastor si se muere hoy, se va derechito al cielo. Porque el lugar intermedio, él no quiere ir al infierno, pero no hay sino dos opciones, sino el infierno y el cielo, para ellos. Esa es la doctrina protestante. Y yo les digo, bueno, pero según San Juan dice lo contrario. Y muy clarito, si nosotros decimos que no somos, ¿cómo es? Repita ¿no? Ese pedacito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ellos no están en la verdad. Ellos no están en la verdad. Cuando en estos días, creo que ya les había comentado esa experiencia que tuve en Media Luna, en un pueblito aquí cerca de Valledupar, cuando yo le saqué ese texto a aquella persona que estaba muy segura de lo que decía, le saqué ese texto, cambió la conversación y empezó a hablar de otra cosa y tratándome de llevarme el ejemplo que les colocaba del torero, ¿no? Es sacándole el lado, esquivando la palabra de Dios. Y ellos se dicen dizque especialistas en la palabra de Dios, que leen, que lo que diga la palabra de Dios, solamente lo que diga la palabra de Dios. Y ahí están pecando. Bueno, entonces todo hombre peca, todo hombre peca. Vamos a tratar de identificar que la doctrina
sobre el purgatorio, que está con base, obviamente, en el pecado, Pero aquí dice San Juan, todo hombre es pecador. No podemos decir que una persona no es pecadora, porque inclusive siga ahí el siguiente versículo 9 por allá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, hay gente que no confiesa los pecados, es que porque no tiene. Pero dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siga que ahí todavía hay otro pedacito que vale la pena que escuchemos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. O sea, ¿lo hacemos pasar a quién? A Dios. Lo hacemos pasar por mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado. Cuando yo le saco ese texto a algunas personas que hablan de estas cosas o que hablan de este tema, ellos inmediatamente tratan de esquivar y tratan de evadir. Entonces, ¿por qué dicen que les gusta tanto la Sagrada Escritura? Pero cuando yo les saco la Sagrada Escritura la evaden. Bueno, vamos a continuar con Juan capítulo 5, versículo 16. Para que noten ustedes, porque en una ocasión estuve hablando con ellos y yo les decía, bueno, ¿usted quiere que yo le demuestre con la Sagrada Escritura la palabra purgatorio en la Sagrada Escritura o quiere que le muestre la doctrina? Porque ellos obstinados en que esa palabra no existe en la Sagrada Escritura. Y yo le decía, bueno, pero dígame concretamente, respóndame concretamente a la pregunta. ¿Quiere que yo le muestre la palabra purgatorio en la Sagrada Escritura o quiere que le muestre la doctrina? Que las dos. Le dije, bueno, ahí sí estamos claros. La palabra purgatorio no aparece en la Sagrada Escritura. No aparece. Como tampoco aparece la palabra evangélico. Y sin embargo hay mucha gente que le llama evangélico. La palabra, o bueno, la frase testigo de Jehová tampoco aparece en la Sagrada Escritura. Y usted nota y ve que mucha gente se dice testigo de Jehová y testigo de Jehová, y es que ahí dice no, ahí dice ustedes serán mis testigos, pero no dice testigo de Jehová, eso no dice en ninguna parte, ni en la Biblia de ellos ni en la nuestra, ni evangélico tampoco. Bueno, entonces si nos vamos a que realmente que esté la palabra católico, tampoco. Bueno, la palabra purgatorio no aparece en la Sagrada Escritura, pero sí aparece la doctrina, que es lo que estamos nosotros explicando en el día de hoy, la doctrina. Y eso es lo que estoy explicando, la doctrina del purgatorio. ¿Qué es purgatorio? Purgar, simplemente. Y hay varios textos donde les voy a mostrar ahora enseguida, les voy a mostrar que nosotros purificamos. Bueno, vamos a continuar con el texto de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Vamos a volverlo a leer y continúa. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Que ore. Por eso nosotros, ahí está escrito, lo que la iglesia hace está escrito en la Sagrada Escritura. Otra cosa es que a veces nosotros los presbíteros, los sacerdotes, no lo expliquemos. Eso es otra cosa. Pero que eso no significa que no estén. Sí está. Por ejemplo, orar. Algunos nos critican a los católicos porque nosotros tenemos y celebramos Eucaristías por los difuntos. Y ahí está. San Juan no está hablando de esta vida. No está diciendo que en esta vida el que comete un pecado que no sea de muerte, no dice de esta vida. Dice, está hablando de la otra. Y ahora se lo voy a comprobar con otros textos. No solamente con ese, con otros textos. Para que noten ustedes y observen que cuando se lee la Sagrada Escritura, nosotros constatamos la verdad.
la verdad. Entonces, léanlo nuevamente y sigan. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Y que ore y le dará la vida. Hay pecados que entonces no llevan a la muerte. Y ahí entra digamos, a cumplir un objetivo muy importante, la oración, porque le dará la vida. Ustedes recuerdan lo que ahora decíamos de Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículo 15, o el versículo 17. ¿Cuál era la sentencia de aquella persona que desobedece a la palabra de Dios, que desobedece a Jesucristo, que desobedece a Dios en el mandato? ¿Qué le pasa? Le da la muerte. Pero, dice San Juan, si usted comete un pecado que no es de muerte, que no lo lleva a la muerte, pues usted tiene la posibilidad de orar para que esa persona salga de allí. Ya lo vamos a constatar con otro texto, por ejemplo, con Mateo capítulo 5, versículo 25. Allí vamos a detenernos y a explicar brevemente o detenidamente el texto, para que noten ustedes que sí está en la Sagrada Escritura, pero no se está hablando de esta vida, no, se está hablando de la otra. Y si ha cometido un pecado que no lleva a la muerte, es decir, que Dios no lo condenó, entonces usted puede rezar y puede orar por él para que consiga la vida. ¿Cuál es la vida? La vida eterna. ¿Cuál es esa vida? El cielo, la gloria. Para que pueda salir de allí y pueda entrar al cielo. El que se condena, el que entra al infierno, ¿tiene la posibilidad de orar y para que salga de allí? No. Porque ya se condenó para siempre. Ya se condenó para siempre. ¿Qué significa el purgatorio? De una vez ya lo digo. Indica la infinita misericordia de Dios. Es decir, el purgatorio es pura misericordia de Dios. Eso se podría definir así. ¿Qué es el purgatorio? Misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad, orando, cuando usted pide, intercede por una persona, esa persona puede recuperar y puede sanar, puede salvar y puede purificar su alma, purgatorio, purificar su alma a través de la oración para que él pueda entrar al cielo, para que él pueda recibir la vida. Piense lo que dice ahí el texto. San Juan, perdóname, lo vuelves a leer y continuamos. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Y le dará la vida. Ahora vamos a ver la otra parte, porque aquí San Juan está como contrastando las dos posiciones, es decir, las dos doctrinas, la doctrina católica y la doctrina protestante. La doctrina protestante es que no hay lugar intermedio, no hay tiempo intermedio entre el cielo y el infierno. Esa es la doctrina protestante. Pero la doctrina católica, nosotros decimos que es pura misericordia de Dios, que sí hay un tiempo y un lugar intermedio. Y lo dice la Sagrada Escritura. Doctrina católica. Vamos a escuchar. Me refiero, primera de Juan. Sí, primera de Juan. Continúa ahí. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte. Me refiero a gente que ha cometido pecados que no conducen a la muerte. Entonces, esos que no conducen a la muerte es pura misericordia de Dios y tiene la posibilidad de salir de allí. Continúe. Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Momentico. Vamos despacito. Vamos a comernos este postre. Para que usted, aquí es donde yo quiero que afinen el oído a esta palabra. No soy yo, es Dios, que nos habla a través de su palabra, a través de este apóstol San Pablo, de este apóstol de San Juan. Ahora sí, despacitico.
Porque hay Porque un hay pecado. un pecado, porque hay un pecado. Es decir, primero dice, usted si ve a un hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte, si hay un pecado, vamos a ver qué dice San Juan, si hay un pecado Porque hay un pecado que lleva a la muerte. que sí lleva a la muerte. Es decir, que sí lleva al infierno. Sí, sí lo hay. Sí hay. Pecados que llevan a la muerte, que llevan, como decía Génesis 2:17, dice, la sentencia de ese pecado, de esa desobediencia a la palabra. Aquellos que están desobedeciendo a la palabra, que no se ciñen a la palabra de Dios, fíjense lo que le sucede. Sí hay un pecado. ¿Y cuál es el pecado? Aquel que desobedece a la palabra de Dios. Y al desobedecer a la palabra de Dios, tiene como consecuencia, ya profetizado en el Génesis, tiene como consecuencia la muerte. ¿Y la muerte qué es? El infierno. El infierno. Entonces, un pecado que sí lleva a la muerte. ¿Siga? Por este no les pido que oren. Por este ya no. ¿Sí ve? Ahí el mismo San Juan está contrastando y está enfrentando las dos doctrinas. La doctrina protestante y la doctrina católica. La doctrina católica es que hay pecados, que hay personas que sí se pueden salvar porque hay un tiempo intermedio, porque hay un lugar intermedio con el cual usted puede orar, puede pedir, puede interceder para que esa persona reciba la vida. Reciba la vida. Pero dice San Juan, hay uno que no, que lleva la muerte, y como lleva la muerte, ya no les digo que pidan por él. No, ya no, porque ya se condenó, ya no hay nada que hacer. El mismo Jesucristo va a colocar una comparación. Y ahí vamos a entrar en este texto, un texto maravilloso, un texto precioso. ¿Ya terminó ahí? Sí, yo creo que ya terminó. Bueno, vamos ahora a comernos otro caramelo sabroso, espectacular, que es Mateo capítulo 5, versículo 25. Para que noten ustedes y observen que el mismo Jesucristo lo dijo. Y para que observen ustedes cómo la Sagrada Escritura maneja un común denominador y maneja una clave de lectura perfecta, no falla y no puede fallar. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque es la misma palabra. ¿Por qué? Porque es el apóstol. ¿Por qué? Porque es Jesucristo. Y el apóstol viene de Jesucristo. Por eso no puede decir otra cosa y no puede contradecirse. Fíjense cómo lo vamos a reafirmar, pero vamos a escuchar ese texto de Mateo capítulo 5, versículo 25. Jesucristo coloca una comparación. Vamos a escuchar. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Mientras van todavía de camino al juicio. Mientras van todavía de camino al juicio. Es decir, algunos dicen que todo este texto hace parte de esta vida. Vamos a ver si es cierto. Siga. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Siga. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Listo. Vamos a comernos este postre. Pero ya se nos está agotando el tiempo. Pero bueno, vamos nos queda de tarea para el próximo programa, que posiblemente será el lunes. El próximo programa vamos a analizar detenidamente este texto. Entonces, primera pregunta. ¿Jesucristo está hablando de esta vida o de la vida eterna?
ahí está hablando de la vida eterna. ¿Por qué? De la otra vida. ¿Por qué? Porque en esta vida usted no puede pagar hasta el último céntimo. No. Usted se pondrá a buenas con tu adversario. Ahí, vamos a volverlo a leer desde el comienzo y lo vamos a ir analizando. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Esa es esta vida. Y viene el siguiente pedacito, es la vida eterna. En esta vida uno puede colocar las cosas en orden, colocarse a buena con tu adversario. Pero bueno, ya se nos agotó el tiempo, perdóneme que haya iniciado con este texto y no lo haya podido explicar, pero vamos a empezar el próximo programa con este texto, para que nosotros lo podamos analizar y podamos estudiarlo brevemente y estudiarlo con toda la delicadeza. Vamos a terminar por hoy. Le vamos a encomendar este día al Señor para que Él realmente nos preceda, nos acompañe y nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y recordemos nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.